El tamaño de una persona lo determina el tamaño de los problemas que es capaz de resolver. Vaya frase, ¿verdad? Vaya reflexión. Evidentemente no estoy hablando del tamaño físico, estoy hablando del tamaño en cuanto a competencias y a manera de ser. Y es que la frase es para sentarse y pensarla con calma. A mí me ayuda mucho un dibujito que te voy a hacer ahora en mi pizarra, pero fíjate, es interesante porque la manera de ser tiene tamaño. Acompáñame aquí y creo que va a ser más fácil si te lo voy dibujando. Imagínate que este eres tú. Vamos a dibujarlo aquí lo mejor que sé dibujar, que no es mucho. Y aquí dentro pues está todo lo que... Vamos a poner que eso es tu manera de ser, ¿vale? Aquí está tu conocimiento, aquí están tus habilidades, aquí están tus capacidades, aquí están tus competencias, aquí están tus relaciones, aquí está bueno, pues todos, tus creencias, tus hábitos, aquí está toda tu manera de ser, ¿verdad? Y de repente tienes un problema, vamos a ponerlo de este tamaño, vamos a poner aquí problema, ¿vale? Si tú al observar el problema es más pequeño que tú, ¿verdad? Este problema es más pequeño que tú, evidentemente tú vas a concluir que eso es un pequeño problema pequeño, porque lo puedes resolver, entra dentro de tu marco de competencias. Sin embargo, si ese mismo problema lo observa, imagínate tu hijo, vamos a poner aquí un niñito pequeñito observando el problema, como la manera de ser del pequeñín o de la pequeñina es más chiquito que el problema lo verá grande. No me cabe la menor duda, si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes sobrinos, sobrinas, o si conoces a algún amigo que tenga pequeño, que esto nos ha pasado, ¿verdad? Y cuando llega un hijo y te dice, papá, tengo un problema inmenso, enorme, y tú de repente miras el problema y podrías caer en el error de decirle, bueno, hijo, hija, pues no es para tanto el problema, es un problema pequeño, no te angustia, no te preocupes y tal. Pero cuando el niño o la niña ve el problema, evidentemente lo ve grande. Todavía recuerdo el día que mi hija llegó con un problema inmenso, diciéndome que bueno, que tenía un problema tremendo, que bueno, parecía que se le acababa el mundo, estaba en la guardería. Y era porque se le había roto la goma de borrar. Estoy mirando que en mi mesa no tengo ninguna. La goma de borrar, ¿no? La goma esta de borrar el lápiz. A punto de caer en la trampa de decirle, pero hija, solo es una goma, no es un problema, ¿no? Afortunadamente rescaté a tiempo la idea de decirle, bueno, y tratamos eso como un problema que para ella era grande, ¿no? Evidentemente había que trabajar en su manera de ser, en sus competencias, en su manera de relacionarse con ese problema para que esa circunstancia, esa situación que le estaba desafiando su manera de ser, porque para eso son los problemas. Los problemas, las circunstancias vienen a desafiar todo el tiempo nuestra manera de ser. Es una de las cosas que más vengo diciendo en los últimos tiempos, porque cuando alguien dice, es que tengo un problema inmenso. No, tú no tienes un problema inmenso. Tu manera de ser es más pequeña que los problemas que te afronta la vida. Evidentemente, si rescatamos de vuelta la pizarra, si este problemita es más pequeño que tú, evidentemente vas a decir que tienes un problema pequeño. Pero imagínate, voy a borrar aquí al pequeñín y al problema pequeño. Y de repente tienes un problema de este tamaño. ¿Vale? De este tamaño, problema. ¿Vale? Y tú de repente lo observas y te das cuenta que este problema no entra en tu manera de ser. Significa, claro, definimos el tamaño del problema porque lo comparamos a nuestra manera de ser. Este es el punto. Entonces el tema no está en desear problemas más pequeños o en pedir que los problemas que tengamos sean más chiquititos o las circunstancias sean más chiquititas. El tema está en que estemos todo el tiempo dándonos cuenta y observando cuáles son las competencias que tendríamos que estar ampliando, qué conocimientos tendríamos que estar ampliando. Recuerda que una competencia es la suma del conocimiento más habilidades más capacidades. Y esto es increíble porque es verdad que el conocimiento es importante, pero el conocimiento no te da ningún poder, no aumenta tu manera de ser, aumenta tu conocimiento. La manera de ser tuya aumenta de tamaño cuando ese conocimiento lo llevas a la práctica, lo pones en acción y de repente adquieres ciertas habilidades. Ahora eres hábil solucionando un conflicto o un problema o haciendo algo, ¿verdad? Creando una estrategia para conseguir un objetivo o lograr algo. Cuando eso además lo integras por repetición y lo conviertes en un hábito, de repente tienes capacidad, eres capaz de hacer algo sin ni siquiera estar pendiente o consciente o atento a lo que estás haciendo. Qué potente esto, ¿verdad? El conocimiento es la información.
esa información la adquirimos y cuando la practicamos aparece la formación. Y esa formación, cuando forma parte de nuestra manera de ser, es cuando se produce esa palabra maravillosa, la transformación. Pues todo eso junto es una competencia. Y lo que hace que nuestra manera de ser aumente de tamaño son esas competencias. Es nuestro conocimiento, es ese conocimiento puesto en práctica para darnos habilidades y esas habilidades que se integran en nosotros para darnos capacidades. Esto va aumentando nuestro tamaño de la manera de ser para que en algún momento ese tamaño se iguale al problema que tenemos delante. En el momento en que se iguala, te das cuenta, ya nos relacionamos con el problema de tú a tú. Ya tiene el problema el mismo tamaño que tu manera de ser. Es más, cuando se resuelve ese problema, lo más normal es que la vida te traiga un problema más grande. Alguien dijo, ante la pregunta, oye, ¿cómo se resuelve un problema? Y respondió, buscando otro más grande. Bueno, está bueno como respuesta. Lo que sí es verdad es que cuando tú aprendas a resolver un problema, la vida te traerá otro un poquito más grande, pero simplemente porque tu manera de ser ha crecido, se ha ampliado lo suficiente para ser de repente resolutiva en solucionar un conflicto, una circunstancia, un problema que sea más grande cada vez más grande. Así que si quieres problemas pequeños, está fácil. Tengo una manera de ser pequeñita. No pasa nada, ¿no? Una manera de ser chiquita y te quedarás con problemas pequeños a la mirada de la gente de tu edad o la gente que tenía que tener otras competencias. Pero si ya estamos en una edad, cuando tengas un problema, acuérdate de esto que decía Jim Rohn, Señor, no me des problemas pequeños, dame una manera de ser más grande, aumenta mis competencias, mis capacidades para poder resolver eso. Así que qué potente poder reflexionar en ese concepto, ¿verdad? El tamaño de una persona lo determina el tamaño de los problemas que es capaz de resolver. Qué potente. Un abrazo inmenso y sigamos trabajando con nuestra manera de ser para que los problemas sean cada vez más pequeñitos porque los podemos ir solucionando sobre la marcha y utilizarlos para crecer. Un problema siempre, absolutamente siempre, es una gran oportunidad disfrazada de la que tú y yo podemos obtener un punto de crecimiento. Un abrazo inmenso y pa'lante.